my God, quedé sin palabras después del episodio 7 de It, Bienvenidos a Derry. Desde la historia de Bob Gray, la tragedia del Black Spot y el fallecimiento de nuestro mini héroe Rich, este episodio lo tuvo todo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, qué capitulazo nos trajo Andy Muschietti en esta oportunidad, y es que de verdad fue como una montaña rusa de emociones porque sentí felicidad, terror, tristeza, rabia, o sea, de todo. Pero bueno, vamos de una vez a hablar del episodio 7 de It, Bienvenidos a Derry, titulado The Black Spot. Este episodio comenzó en 1908 en el mismo carnaval que vimos en el episodio 3 cuando conocimos a Francis Shaw de joven. Lo primero que notamos es que está el mismo señor de ese episodio anterior, pero esta vez sin el toque macabro de aquella vez, sino que tiene más bien como un toque jocoso en el cual está presentando el acto de Pennywise, el payaso bailarín, quien viene siendo originalmente el verdadero Bob Gray. Finalmente, después de años esperando, por fin pudimos conocer al verdadero Bob Gray, la figura humana, el disfraz y traje favorito de It y por supuesto el papá de Ingrid. En este caso lo vemos en su disfraz de payaso, que está haciendo un acto que al principio parece ser cómico, pero mientras va transcurriendo nos damos cuenta que es un poco más trágico, ya que está contando de cierta forma o haciéndole homenaje a su esposa que falleció, que por cierto esta esposa lleva por nombre Periwinkle y en algún momento mientras ella estaba viva trabajaban juntos. En esta escena, si notamos bien, en el cuarto se ven unos cuadros colgados que nos permiten imaginar un poco cómo lucía ella. Además, su traje era de una payaso estilo Pierrot, que se distingue por llevar colores blancos y negros y por tener un estilo melancólico casi triste, a diferencia del traje de Pennywise, que es de estilo Augusto, donde se le conoce por hacer bromas, usar colores llamativos y comportarse de una manera un poco más torpe. Continuando con la escena, vemos que su hija Ingrid es quien está detrás de la producción del acto, y también como Bob Gray, afectado por la muerte de su esposa, no puede dejar el alcohol, ni siquiera mientras está presentando el acto. En ese momento hay un cameo rápido del director y creador de la serie, Andy Muschietti, y el acto se cierra con Pennywise haciendo honor a su nombre artístico del payaso bailarín, ya que en este momento lo vemos haciendo unos pasos de baile muy parecidos a los que hace el Pennywise poseído por It en la primera película cuando Beverly lo está viendo. Ahora bien, al finalizar, todo este show está siendo presenciado por un niño a lo lejos, quien luego nos enteramos que es It, y a quien también le da curiosidad saber cómo Bob Gray, por medio de este disfraz, atrae tan fácilmente a los niños. Y aquí viene una escena un poco dolorosa y que hace que sintamos un poquito de empatía hacia Ingrid, porque vemos que Bob Gray en verdad era muy amable y cariñoso con ella. Hasta le aplaude la revelación de su disfraz y le apoda Periwinkle, así como su esposa. Aquí Ingrid la vemos usando una trompeta, que también la vemos en el episodio 3, e igualmente la vemos casi al final del episodio cuando Ingrid se presenta ante Pennywise. Y aunque Bob era un padre presente, claramente en este momento lo vemos como está vulnerable e influenciado por el alcohol. Posiblemente esta haya sido la razón por la que dejó de trabajar en el circo y pasó a trabajar en un carnaval. Todo esto también se nota cuando los niños, al finalizar el acto, se suben abruptamente al escenario y hacen desastres sin él poder controlar nada. Más tarde, Bob está afuera bebiendo y fumando, y cuando se limpia la boca, en el pañuelo se ven las iniciales RG, indicando su nombre verdadero, Robert Gray, pero se apoda Bob porque este viene siendo el diminutivo de su nombre real. Ese mismo pañuelo es el que luego le entregan a Ingrid, pero esta vez lleno de sangre. El niño aparece otra vez y convence a Bob de que lo acompañe a buscar a sus padres, así que se va con él hacia el bosque y ahí se corta la escena. No vemos qué ocurre, pero sabemos que este es el momento en el que Bob desaparece. Posiblemente en futuras temporadas vayan a desarrollar un poquito más esta historia. Y antes de ir al presente, quiero destacar la actuación de Bill Skarsgård en este episodio en específico, porque interpreta a un mismo ser pero con dos tonos diferentes. Uno viene siendo Bob Gray, gentil y humano, mientras el otro es cuando ya está siendo poseído por It y es así como macabro y tenebroso. Me pareció fantástico. Cortamos a la intro y volvemos al presente, justo donde terminó el episodio anterior, con los blancos llegando al Black Spot. Exigen que les entreguen a Hank y al recibir un no por respuesta,
salen, bloquean las puertas y prenden fuego al lugar. Una escena totalmente desgarradora y difícil de ver por lo cruda que es, y además que prácticamente estamos presenciando una masacre en un plano secuencia que dura aproximadamente 4 minutos. Y lo irónico aquí es que el grupo de Bowers, cuando ven a una mujer blanca, le dicen que se vaya de allí inmediatamente, pero a los niños no les dicen absolutamente nada. Aquí dejan muy claro la calidad de personas que son. Pero bueno, esta escena la vemos desde el punto de vista de Halloran y también la vemos desde el punto de vista de Marge y Richie. Pero en este caso vamos primero con la de Halloran, que se recuerda de la filtración debajo de la nevera y de una forma de escapar por allí. En este momento se encuentra con el espíritu de Sesky, la líder del grupo que vimos en el episodio 4, y aunque él intenta ignorar a los espíritus para que no lo atormenten, en esta ocasión decidió seguirla para que ella lo guíe a salvar algunas vidas. Pero por supuesto, esta decisión ahora le pesa porque ahora los muertos saben que él los puede ver y viceversa, y esto es algo que Pennywise le hace saber. ¿Ves cosas? Creo que también te ven. Mientras tanto, afuera del bar vemos a los hombres blancos retirándose porque aseguran que nadie va a salir de allí con vida. Notamos la expresión facial del papá de Phil y Susie, un poco arrepentido de lo que hizo. Recordemos que en episodios anteriores él quiso acabar con la vida de Hank para vengar de cierta forma lo que le hizo a sus hijos, pero en esta ocasión no le importa acabar con la vida de mujeres y niños que están siendo quemados vivos dentro de ese bar. Claramente no es mejor persona que la que estaba criticando y ahora se está dando cuenta del error que cometió. Y de nuevo, con esa escena, viéndole las caras a los hombres, nos damos cuenta que nunca fue para hacer justicia por los niños ni por Hank, sino todo era porque eran racistas y porque les molestaba que gente de color estuviese pasando un buen rato en Derry. De vuelta al bar, ahora seguimos a Marge y a Rich, la escena de la que no quería hablar, la más desgarradora y sentimental de la serie hasta ahora, y es porque mi niño Rich se fue. Le aplicó a Marge la misma de Jack y Rose en el Titanic, en la que los dos supuestamente cabían en la heladera, y vimos que no fue así. Y amigos, mi corazón se terminó de partir cuando le dijo esta frase. También protegemos a doncellas. Haciendo referencia a la conversación que tuvieron ellos en el comedor del colegio. Y no, de verdad que esta escena me partió el alma. Lo bueno es que se fue como todo un caballero y que no fue comido por It. Así que por favor, 3 segundos de silencio por lo que le pasó a Rich. Llegamos a la escena de Ingrid vestida de Periwinkle y se encuentra con su esposo Stan Kirsch. Aquí confirmamos lo que sospechábamos, que la maltrataba en casa porque la amenaza al decirle que si no se quita ese disfraz la va a golpear. Y justo en ese momento llega Pennywise con un hacha de carnicero en la mano, y me atrevo a decir que esta ha sido la escena más gore y violenta que hemos visto de Pennywise hasta ahora. Y me parece irónico que Pennywise le hizo esto a Stan con la misma arma con la que conocimos al personaje en la carnicería. Supongo que el karma le llegó. También aquí se confirma de quién era la cabeza que estaba comiendo Pennywise en la figura de Funko, y pues claramente Pennywise se estaba dando un banquete con la mitad de la cabeza de Stan. Normal, una merienda más. Ingrid revela que ella fue la responsable de toda la tragedia porque quería generar miedo y caos para atraer a Pennywise. Y aquí en estos momentos It hace su mejor interpretación de Bob Gray al decirle lo siguiente. La reverencia. Así como vimos cuando se lo dice a su hija al principio del episodio. ¿Reverencia? Se abrazan, una escena bastante rara y tensa porque jamás en mi vida me imaginé ver a Pennywise o a It siendo cariñoso. De hecho, en un momento se ve que se está resistiendo las ganas de comérsela, pero sabe que sería una terrible idea porque la tiene comiendo en la palma de su mano y la puede seguir manipulando para que ella le siga llevando víctimas. Pennywise le dice que se va a dormir, y recordemos que con esta tragedia del Black Spot el augurio se completó y da por finalizado el ciclo de It, por lo que él ahora se va a ir a dormir por 27 años. Ingrid entra en crisis y le dice que no se vaya y ¡oh, sorpresa amiga! Se da cuenta que no es su padre, así que le pregunta qué hizo con él, e It tan delicadamente le responde lo siguiente. Oh, yo lo devoré. Ay, este It y sus frases icónicas.
Pero bueno, le aplica a Ingrid la del ataque de las Deadlights, así como hizo con Beverly en la primera película y con Richie en la segunda. Y prácticamente lo que hace es poner a su presa en blanco. Y seguramente te estás preguntando por qué no se la comió. Y lo más probable es para que él pueda seguir manipulándola, para que ella le siga llevando víctimas. Pero honestamente yo creo que la vida de ella no va a llegar muy lejos y capaz llega hasta el siguiente episodio, porque en la primera película no la vemos y en la segunda película sí la vemos, pero sabemos que viene siendo una forma que toma It, así que veremos qué pasa. Más tarde vemos como Marge toca la mano del cuerpo sin vida de Rich, así como lo hizo cuando entraron a las alcantarillas, y vemos a los niños traumados por lo sucedido. También enfocan a una niña riendo macabramente, posiblemente por estar en estado de shock. Luego llegan Charlotte y Leroy y se enteran que Halloran ayuda a los niños a escapar, y por eso Leroy va a hablar con Halloran, pero se da cuenta que también quedó un poco afectado. Ahora los espíritus saben que él los puede ver y escuchar, así que se le amontonan encima, incluso sus amigos que recientemente fallecieron en el incendio. Sin embargo, Halloran le dice a Leroy que la entidad se fue, que ya no la siente como si se fuera a dormir, pero que gracias a Sesky ahora sabe dónde encontrar los pilares que están escondidos que mantienen a It dentro de los límites de Derry. Mientras tanto, en la radio del pueblo comienzan a contar una versión completamente falsa de lo que ocurrió. Dicen que el incendio fue un accidente ocurrido en un bar ilegal frecuentado por personas de color, y para colmo ponen a Stan Kirsch como un héroe quien estaba allí ayudando a salvar la vida de mujeres y de niños. Vemos como It se fue a dormir en lo que viene siendo un charco de sangre rodeado de restos humanos, y por otro lado los militares encuentran uno de los pilares escondidos dentro del caparazón de la tortuga. Y antes de quemarlo, Shaw revela finalmente su plan a Leroy, el cual es quemar los pilares para así poder liberar a It en todo Estados Unidos, sin importarle los daños colaterales que lleve esto, como por ejemplo algunos niños perdidos y personas que vayan a fallecer a causa de It. Ahora, ¿qué significa que hayan quemado el pilar? Como observamos, It se despertó nuevamente al sentir que algo cambió. Prácticamente ya nada lo ata a Derry y puede moverse libremente a su gusto. De hecho, lo vemos aparecerse ante Will todo cubierto de sangre de la nariz hacia abajo, completamente opuesto a cómo se pintaba la tribu indígena que lo encerró años atrás. Pero bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Oficialmente ya queda un solo episodio para que se termine la temporada, y yo creo que en este nuevo capítulo que van a sacar, las niñas van a jugar un papel muy importante en encerrar nuevamente a It dentro de su jaula con el pedazo de pilar que ellas tienen. Pero eso lo descubriremos en el capítulo que viene. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué tal les pareció este episodio. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Te agradecería muchísimo que le regales un like si lo disfrutaste y que te suscribas al canal. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.